Bienvenido, Alberto Fiallo. Gracias. Nuestro abogado en la casa. Así, estuve unos días fuera del país y lo primero que hace un dominicano cuando vuelve al país es querer comerse un sancocho, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, comiéndome no, el sancocho. no necesariamente. Claro, yo sé. Tú sabes, Las queriendo, medias. queriendo comerme el sancocho, lo que estaba buscando aguacate, busco aguacate porque no hay nada como un sancocho con aguacate. Ajá. Y mira dónde viene a encontrar los aguacates. En la media, miren la media de Alberto Fiallo en el día de hoy, señores. Qué chulas están. Yo quiero esas medias, Dios mío, con lo que me gusta el aguacate. Alberto, vamos a hablar hoy, acabamos de hablar con Licurgo de los delitos electrónicos, a cómo estamos expuestos hoy día a que nos extorsionen y nos destruyan la vida por un acto de ingenuidad o de picardía. En el caso de lo que vamos a tocar contigo es otro tipo de cosas, nos destruyen la vida a través de las redes sociales también, con difamación, con injuria, los haters, las personas diciendo cosas de nosotros los medios de comunicación acusando también sin tener pruebas a muchas personas o defendiendo, en fin. ¿Qué es lo que dice la ley con relación a esto? Todo esto cae en el terreno de la difamación y la injuria, que es una expresión que estamos oyendo desde pequeños y que pocas veces nos detenemos a averiguar, digamos, qué significa cada uno. La difamación y la injuria son dos figuras completamente diferentes. Aunque uno generalmente dice, te voy a acusar de difamación e injuria. Siempre. La difamación es la imputación, la acusación de un hecho cierto, puntual. La injuria es un invento, es digamos que una calumnia, podría decirse, pero no de un hecho cierto. Y lo ponemos en un ejemplo muy Pero la práctico. difamación, repite la difamación, porque La difamación es imputar un hecho cierto. Por ejemplo, la injuria sería, tú eres un delincuente, es un hecho afrentoso, es un hecho que digamos que es una acusación, es feo, es yo no tengo un insulto. pruebas. A eso vamos ahora. Pero es una cuestión, digamos que general. En cambio, si tú dices, tú eres un delincuente porque te robaste 300 pesos el día 8 de enero en tal sitio. En la banca de lotería tal. Es una imputación directa. De hecho, hay una sentencia interesantísima de la Suprema Corte de Justicia donde dice que cuando una persona le dijo a la otra frente a todo el mundo, ¿dónde están los 200 pesos que me robaste? Era difamación. Una sentencia del 2011. Entonces, lo primero que tienen que retener las personas en su casa es que la difamación es la imputación de un hecho cierto, concreto, algo que pasó. Pero tiene que ser, pero yo pensaba que podía no ser cierto. De un hecho concreto, perdón, de un hecho concreto. De un hecho concreto. Pero no necesariamente cierto, ahí es que tienen que determinar. Exactamente, de un hecho puntual. Lo que pasa es que así, esa es la terminología de la ley. Ahora nos vamos a la certeza o no. La terminología de la ley es un hecho cierto en el sentido de que hay certeza de que es una certeza de que el hecho, de un hecho que haya ocurrido. Ahora, si es mentira, es cuando se tipifica la difamación, y eso es muy importante. La difamación no será difamación si se da lo que se llama la excepción de la verdad. Es decir, cuando usted dice que la persona es un delincuente, que en enero cometió tal hecho, si esa persona es llevada a los tribunales, debe probar que es verdad que eso ocurrió, o que tenía suficientes elementos. Usted debe probar que es verdad que por esa supuesto, persona el que difama hizo eso, claro. Exactamente. Entonces la difamación, otro dato muy importante es que la difamación y la injuria tienen que tener un elemento de publicidad. No basta con que estemos nosotros tres conversando con las cámaras apagadas y que yo acuse a alguien. Si yo riego por ahí y esa persona víctima de mi calumnia que se derramó y ya es difícil recoger ese agua porque anda por ahí regado. Yo me inventé que fulana es una, usted sabe, porque está siendo amante de tal hombre casado. En Facebook y lo mandé y lo por pongo WhatsApp, en Facebook y lo mando, destruyo la reputación de esa mujer. Y esa mujer averigua que fui yo la primera persona, porque es difícil saber cuando todo el mundo lo está diciendo. Claro, se sigue la cadena. De hecho, hay tres escenarios en los cuales se castiga la difamación y la injuria. Uno, en el escenario del Código Penal, que es la difamación general, la difamación contra los jefes de Estado, por ejemplo, contra los jefes de Estado de naciones amigas. Recuérdense que es un Código Penal de 1810, o sea que tiene todavía cuestiones muy arcaicas. Hay un terreno en la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, que le toca a ustedes, que es el tema de los diarios, el tema de la televisión, y por los medios digitales, que es la Ley 5307. En la mayoría de las veces se castiga de 3 meses a 1 año todo el tema de difamación e injuria. Ahora, cuando pasa por los medios digitales, como el caso del WhatsApp o el Facebook, tenemos que poder llegar a esa primera, digamos que acusación o esa primera difamación para poder llegar. Y la ley prevé sanciones de 3 meses a 1 año al que difama o injuria, lo trata de manera indistinta y le da la misma penalidad
a través de los medios electrónicos. O sea que el caso que ustedes han puesto es un caso que perfectamente se puede llevar a los tribunales. ¿Cómo? Ahí en ese caso que yo te planteé, la difamación sería, fulana es porque es amante de fulano de tal que está casado con fulana de tal. Sí. E injuria sería, fulana es una porque es amante de hombres casados. Sí, yo diría que La todavía ahí diferencia. queda en el tema de injuria. Porque habría que decir que puntualmente, digamos que ocurrió un hecho porque puntual. estuvo Porque con yo la fulano vi en en tal el restaurante tal y de ahí se fueron directamente a la está cabaña bien. tal, por Ok, ejemplo. ok. Sería una acusación directa. Es decir, mientras la acusación que se hace de la persona, que es falsa, sea de un hecho preciso, de nuevo, que no es cierto. Si es cierto y ella puede probar que esa persona estaba ahí porque había más testigos en el restaurante y hay cámaras que pudieron seguir que ella entró específicamente a ese lugar, bueno, pues entonces ahí se cae la difamación. Un dato muy importante y es, retomando sobre todo en el caso del que ponía el coronel Licurgo, la ley prevé, el Código Procesal Penal, que eso es una acción directa. Eso significa que se lleva directamente a los tribunales, no hay que ir al Ministerio Público, lo cual es una ventaja. Sí, es de acción privada. Es de acción privada, lo cual es una, Que nadie se tiene que es enterar. una ventaja. Al final si llega a un tiene componente tribunal se que- enterarán, exactamente. pero que tú no necesitas a la fiscalía para No eso, tú necesita puedes que la accionar fiscalía- directamente. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la recomendación para nuestros televidentes? Recoja todas las pruebas. Si fue en el periódico, recoja la prueba y certifique el periódico. Si fue en las redes sociales, acérquese al Departamento de Investigación de Crimen de Alta Tecnología, que por ejemplo en el caso de los correos, puede perfectamente buscar el servidor de donde salió y lo certifica. Vaya directamente al juez y ponga su querella. De 3 meses a 1 año, en el caso de difamación e injuria por las vías o por los medios digitales, de 3 meses a 1 año por los medios físicos, Ahora, en este caso el poca gente periódico. demanda en difamación e injuria en República Dominicana. Sí, cierto. Eso abre una discusión interesante. Realmente nosotros tenemos poca costumbre de reclamar nuestros derechos. Generalmente el dominicano no tiene ese entrenamiento No. cultural pero esto es un defecto desde nuestro sistema Lo que pasa es que educativo. piensa, hay que pagar abogados, hay que meterse eso. Yo no eso tengo el sí. dinero para O eso. no tengo sí. derechos, o muchas veces no sabe que tiene derecho a hacerlo. Pero si Eso paga es así. abogados y gana, Sí. todas las cotas esas, ¿quién las tiene que pagar? No, y además hay un componente civil, evidentemente no solamente es el daño, ¿Cómo le las llaman costas ustedes? procesales. Las costas procesales, yo estoy aprendiendo de leyes. Los Muy bien. honorarios de los Paga los abogados. honorarios. Los honorarios del abogado los paga cada parte, pero va a ser tan jugosa, entiendo yo, que la condena que usted le va a dar para pagarle a su abogado. Entonces, un dato muy importante, muy interesante es lo que tiene que ver con la parte de cuando se difama a jefes de Estado, cuando se difama al presidente de la República, hay una pena particular cuando se difama a los diputados y senadores. Otro dato importante es que las declaraciones que hacen los diputados y senadores en la Cámara, cuando están, digamos, En el motivando un trabajo, proceso de ley, se la pelea. un proyecto de ley, no generan difamación e injuria. Claro. Y lo que Todo se lo dice en que- un Y tribunal Lo tampoco. que los abogados dicen. Exacto, lo que en se los dice en un tribunal tribunales. tampoco. Eso es muy Sí, importante. Ok, o sea- lo aprendí una vez que Una me vez que te demandaron por tocara. difamación, pero yo gané. Ah, te demandaron por difamación. Sí, pero se le cayó el caso al que Ay. quiso hacer. Es un buen ejemplo, Diana. Y una de las razones por la cual se cae el caso es porque la Corte Interamericana y ya la jurisprudencia dominicana ha reconocido que cuando son personas que ejercen una labor como la tuya y cuestionan funcionarios, es decir, personas que ejercen un servicio público, no hay lugar a penas de prisión, solamente penas de contenido económico. Y fue lo que pasó en el caso de Vincho, cuando... Claro. ¿Que perdió? Que perdió y tuvo que pagar $1 millón de pesos. Sí. Fue condenado en difamación, pero Hernani no pudo conseguir una sentencia Hernani Salazar. contra él en materia de prisión. Pero cuando decimos fulano de tal que le han sacado este prontuario de supuesta corrupción, supuestos hechos, siempre decimos supuestos. Sí. Porque si usted no tiene la prueba... No, y decimos aunque el supuesto ladrón, el supuesto asesino. Aunque al hombre lo hayan agarrado con el arma sangrando. Bueno, gracias Alberto Así por es. haber estado con nosotros. A la orden. Y la semana que viene otro tema más para que nos vayamos educando en nuestros derechos. Eso es lo que nos convierte en una sociedad civilizada y hoy día, señores, sí se puede reclamar. Ya la justicia sigue siendo para todos o sigue siendo para unos cuantos. Yo creo que en la medida en la que nos sigamos empoderando y esto es un espacio Así para eso, mismo. lo lograremos. Así mismo.